El gozarnos en Dios es la acción, o el alegrarnos en Dios es la acción que refleja algo, hace evidente algo. ¿Saben qué? Que nos ha sido revelado el regalo de la salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso hay gente que está triste porque no han entendido, no les ha entrado aquí. ¡Wow! Yo debería estar en el infierno y tengo un regalo, algo que no merezco, y eso es tremendo. Gloria a Dios. Les voy a leer el Salmo 126, no lo busquen, solamente escuchen la palabra de Dios. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Eso lo dice el Salmo 126:3. Se lo dije en la versión del lenguaje actual. El gozarnos en Dios es la alegría que brota en un espíritu y en mi espíritu, porque responde por agradecimiento por ser librado de la angustia y la aflicción de nuestra alma. El Salmo 31:7 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Si alguien verdaderamente sabe y conoce tu dolor, tu angustia, es el Señor. Es el Señor. Bueno, me va siguiendo y eso me da mucho gusto. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios. Porque ahora voy a partir las dos cosas, voy a partir dos verdades. Dice en Romanos 5-8 que los que piensan en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Porque al ocuparse en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero los que piensan en las cosas de la carne tienen muerte. ¿Estamos? Hay dos tipos de personas: los que piensan en las cosas del Espíritu, los que se ocupan en las cosas del Espíritu, pero también por otra parte están los que se ocupan en las cosas de la carne, porque solamente piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son las personas que se ocupan o que piensan en las cosas del Espíritu? Uno de entrada es una persona humilde. Una persona humilde, que tiene un corazón humilde, es el que reconoce y entiende y obedece la palabra de Dios. Porque recuerden que les había dicho que Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: gozaos en el Señor, porque esta es la voluntad, gozarse, orar y dar gracias por todo. El humilde, los que es guiado por el Espíritu Santo, el que se ocupa en las cosas del Espíritu, lo entiende y lo obedece. Pero la persona que tiene orgullo en su corazón, todos me digan orgullo. Orgullo. Por lo general las personas orgullosas tienen egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Primero yo, después yo y el último yo. ¿Sí? Ese es un orgulloso y ese es un egoísta. ¿Me escuchaste, Sofía? Sí, acá estoy. Ok. Normalmente esas personas se caracterizan por algo: no creen la palabra de Dios, no la entienden, pues mucho menos la obedecen. Y entran en un estado de rebeldía, porque si Dios dice: alégrate en mí, gózate en mí, dice: no, yo me voy a poner triste, yo me voy a enojar. No se puede gozar.
Entonces aquí volvemos al punto de decir, bueno, pero ¿cómo enfrento la tristeza, Arturo? Porque yo a veces he pasado cosas difíciles, estoy pasando cosas difíciles que a lo mejor tú no me puedes entender porque no estás en mis zapatos. Y bueno, yo lo sé, yo te entiendo, yo no puedo estar en tu mismo sentir, pero Dios sí. Por eso tus angustias es lo que hemos leído en la palabra de Dios. Dios conoce tu angustia, conoce tu dolor, y Él, porque vamos a leer en la palabra de Dios, sé que Dios te puede ayudar para que tengas alegría. Creo que mañana podemos ver cómo Dios, una vez más, se afirma lo que les estoy diciendo. Dios quiere ayudarte a que vivas en alegría todo el tiempo. Vámonos a Nehemías, Antiguo Testamento. Nehemías. Les platico un poquito. Nehemías fue una persona que trabajó con un rey. Y él tenía un puesto muy importante porque era el que le servía la copa al rey. Y Nehemías entendía mucho sobre estar contento. Imagínate una persona que trabaja por el rey, que le sirve la copa. Él tenía que estar siempre alegre. El rey siempre quiere que la gente que está a su alrededor esté alegre, y más lo que me sirve. O sea, imagínense, pida al rey: tráeme una copa. Ay, no tengo ganas de servir. Qué fastidio, ay, yo quisiera que trabajo, y aquí estoy sirviendo, trayendo una copa del rey. No. Cuando una persona que yo está en aquel tiempo trabajaba para el rey, tenía que tener la actitud correcta. Yo me gozo cuando, hijo, vea esto. Sí, papá, ya. Si hubiéramos en el tiempo de esos reyes, decapítenmelo. Mándenlo a trabajar a otro lado. No quiero ver a gente triste aquí delante de mi corte. Yo quiero ver a gente contenta. Si trabajamos nosotros para el Rey de Reyes, tenemos que estar alegres como lo hacía Nehemías. Sin embargo, Nehemías también pasó sus momentos muy difíciles, porque en una ocasión se le acerca a sus compatriotas que venían de Jerusalén. Les recuerdo que Nehemías estaba en el reino en un reino, porque Dios los había llevado cautivos a otro reino, y su pueblo, su templo, el templo de Dios estaba pues destruido, y le dijo: oye, ¿cómo está la situación allá? Platícame. No, están las cosas muy mal, Nehemías. ¿Cómo? Sí, mamá. No me digas eso. Entonces, ¿sabe lo que hizo Nehemías? Se puso a orar. Recuerdo que él tenía un gran trabajo porque él tenía que estar con el rey. Bueno, vamos leyendo. Dice, ¿ya lo tienen? Nehemías capítulo 1. Ya, muy bien, vamos leyendo. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están, ¿qué dice ahí? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Qué triste. Cuando oí estas palabras me senté, ¿qué dice ahí? Y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Pero aquí está la clave: y oré delante de Dios en los cielos. Dice la palabra de Dios que si alguno está triste, ore. Mientras que estemos en el mundo, vamos a pasar situaciones que nos van a poner tristes, porque viven en desobediencia, porque es las consecuencias de nuestra maldad, del pecado, o hay cosas que no están en nuestro control, y nos van a poner tristes. Pero nuestro refugio, el que Dios te quiere ayudar. Yo te quiero poner contento. Yo conozco tu situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Ok.
Sigamos. Vámonos al capítulo 2, versículo 5. Les hago platico el contexto. ¿Qué pasó? Entonces traía eso en su mente. Él estaba orando, tenía que trabajar para el rey y su servicio era presentarle su copa y tenía que ser de una manera alegre. Sin embargo, veamos lo que pasó. Desde el 4 lo voy a decir. Dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? No. Desde el 1, perdón. Capítulo 2, versículo 1. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado, ¿qué dice ahí? Triste en su presencia. ¿Qué quiere decir? Que era una persona alegre. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. ¿Qué dice ahí? Entonces temí en gran manera. ¿Qué quiere decir? Que no estaba con la actitud correcta. Dijo, y le dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidos por el fuego? Quiero que noten algo, porque es lo que Dios me está hablando ahorita. Nehemías no estaba triste por algo que estaba pasando en su vida, sino porque le estaba pasando algo a otras personas. ¡Wow! ¿Recuerdan que tiene un tipo de personas? El egoísta, el orgulloso y el humilde. El humilde siempre se va a afligir su corazón por otras personas. Sigamos leyendo. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides entonces? Entonces, ¿qué dice otra vez ahí? Oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo, que ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vámonos al capítulo 8 de Nehemías, ahí mismo. Vamos al capítulo 8, versículo 8. Les resumo todo. ¿Qué pasó? Pues les dio las cartas el rey, se fue, estuvo con toda la gente, empezaron a trabajar, empezaron a levantar el templo y ¡wow! Dios estaba restaurando. Y se pusieron a hacer algo muy importante. Versículo 8, ¿qué dice ahí? Decían: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo entendieron conmigo? Otra vez, Nehemías 8, versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían en el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos leyendo claramente y poniendo el sentido de modo que todos entendamos aquí. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriben los levitas, que haciendo entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice ahí? No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? La gente estaba entendiendo por qué habían pasado sufriendo las consecuencias. ¿Entendieron? Así me pasó. Yo cuando me topé con 1 Tesalonicenses 5, 16 a 18, dije: ¡ay, Señor! Entró un dolor en mi corazón de decir: ¡y pecado delante de Dios! Y el pueblo lo sintió también al escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de traer a nuestras vidas cuando leemos la palabra de Dios y decimos: Señor? Yo no sé ustedes, pero mi anhelo de mi corazón es agradar a Dios todo el tiempo. Y cuando veo con claridad, con sentido la palabra de Dios y veo, digo: Señor, perdona. Y eso pasó en el pueblo.
estaban exponiendo la palabra de Dios y se empezaron a arrepentir. Pero Dios quiere que te arrepientas, pero que a la vez entres al propósito eterno, que es alegrarnos en Él. Sigamos leyendo. Luego les dijo: id y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Viene la palabra de Dios, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien está triste, póngase a orar. Si alguien está alegre, cante alabanzas al Señor. Yo no sé en tu casa, pero yo en mi casa todo el tiempo le digo a mis hijos y a mi familia: si estás triste, alaba a Dios. Si estás contento, alaba a Dios. Siempre. Siempre. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer, beber y obsequiar porciones y a gozar en grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Espíritu Santo quiere que entiendas. La palabra de Dios nos fortalece para que te llenes de alegría. Por lo que Dios ya hizo, por lo que Dios hará en el futuro, si nos arrepentimos de nuestro pecado. Dice el Salmo 119, 47, no lo busquen. Y me regocijaré en tus mandamientos. Gracias. Y me regocijaré en tus mandamientos. Proverbios 15, 13 al 15. Lo voy a leer yo. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Lo voy a repetir. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Una persona que vive con tristeza en su corazón es débil. Pero una persona que es alegre, contenta, es muy hermoso y te vivifica, o sea, te llena de fuerza. Dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Qué quiere decir? Te alimentas continuamente de la palabra de Dios, vas a tener motivos para estar contento todos los días. Sigo leyendo Proverbios 15, del 13 al 15. Todos los días del afligido son difíciles. O sea que siempre va a haber pretextos para estar tristes o para estar enojados, pero más el corazón contento tiene un paquete continuo. De ahí la importancia de estudiar, leer y meditar la palabra todos los días. Ejemplo, Elías. ¿Cuántos se acuerdan de Elías? Era una persona como tú y yo, sujeto a pasiones. Dios usaba poderosamente a Elías, y en una ocasión hizo un tremendo milagro. Bueno, él no fue Dios, pero Dios usó un tremendo milagro, porque pusieron una ofrenda y a ver cuál es Dios verdadero. Y solamente hizo Dios, cumplió la promesa de traer fuego sobre la ofrenda que había preparado Elías, y los otros no, los sacerdotes de Baal. Y entonces de repente pues trajo juicio a Dios y destruyó todos esos falsos profetas. Sin embargo, después de esa gran victoria que Dios le dio, pasó un tiempo difícil de Elías. ¿Qué quiere decir? Que todos como cristianos, como hijos de Dios, vamos a pasar por momentos difíciles de depresión. Sí. Sin embargo, en ese trayecto Elías estaba cabizbajo y tuvo una revelación de Dios, porque vino un ángel y le dijo: ey, ¿por qué estás así?
No, es que solamente estoy yo y me quieren matar y ya no sé qué hacer, pues ya mejor me quiero morir. Sí, la verdad. No quiero hablar más fuerte de esa situación, pero se quería morir. Y le dijo, no, Elías, come, pueblo de Dios, coman la palabra de Dios. Coman la palabra de Dios. Es cierto, podemos pasar momentos, aunque Dios nos dé victorias, podemos pasar momentos tristes, pero no es la voluntad de Dios que te quedes en esa situación. La voluntad de Dios es de que comas la palabra de Dios para que estés fuerte y cumplas el propósito por el cual te llamé, Elías. Coman la palabra de Dios. Entonces, esa es una manera de enfrentar nuestra tristeza, comiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Bueno, eso con los tristes, pero ¿qué pasa con la gente que se enoja? Ups. Porque acuérdense que las personas egoístas tienen como esa a la tristeza, porque va pobrecito de mí, nadie me quiere, mejor me como mis amigos. No. O están el gruñón. Todo les cae mal. ¿Cómo estás? Todos se desesperan. ¡Qué feo! Yo todo el tiempo me reprendo, Arturo, domínate. ¿Cómo enfrentar el enojo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si somos guiados por el Espíritu Santo, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿esos son qué? Hijos de Dios. Ok. Si somos llenos del Espíritu Santo, entonces habrá gozo en nuestras vidas. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué quiere decir? O sea, no busques que me reconozcan, que me vean, que vean, porque si buscas eso, vas a caer en la trampa de la irritabilidad. Si ves una persona que se irrita fácilmente, es porque busca una gloria vana. Una gloria vana. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está el punto cuando ves a una persona que se enoja, está envidiando algo o algo. Híjole. Dice la palabra de Dios, el amor no tiene envidia. No tiene envidia. El amor no se irrita. No se irrita, sino se goza en la verdad. ¿Me entienden? O sea, hay gente que tiene el amor de Dios y hay gente que no tiene el amor de Dios. Hay gente que es salva y hay gente que no es salva. Eso solamente Dios lo sabe. Sin embargo, nuestro gozo hace evidente si hemos sido, si hemos entendido, si ha sido revelado lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el que es justo y el que no es siempre tiene razones para alabar a Dios. Vamos a entender tristeza, sí, pero tengo la palabra de Dios que me consuela y me trae esperanza. ¿Me voy a enojar? Sí, pero yo voy a obedecer la palabra de Dios para no ser cautivo por esas situaciones. Cuidado por dejarnos guiar, pongan atención, cuidado por dejarnos guiar por la vanidad que ofrece este mundo. Cuidado, pueblo, cuidado, iglesia, cuidado, porque causará irritables y enojo, contiendas, pleitos, celos, iras y homicidios. En Eclesiastés 11:10 dice, quita pues de tu
corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Quién va a quitar el enojo de nuestro corazón? ¿Quién? El Espíritu Santo va a venir, a ver, te voy a quitar el enojo. ¿No? ¿Quién lo tiene que quitar? Yo. Ahí es obediencia. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De pecar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer su palabra. Entonces, cuando Dios me dice quita, es que yo tengo que quitar eso. Quita el enojo y aparta tu carne del mal. En Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Quién lo va a quitar? Nosotros. Toda amargura, enojo, ira y gritería. Uno es el que debe dominar el pecado obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno. ¿Cuántos recuerdan a Caín? Amén. Caín estaba enojado porque Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel y él se puso irritable y le dijo a Dios: ¡Ey, Caín, qué pasa contigo! Eso que estás sintiendo no está bien y el pecado estás echando a tu puerta, pero tú, enseñórate de él, domínalo. Bueno, conocen la historia. No lo dominó, no quitó su corazón eso y mató a Abel. Vamos a Santiago, por favor. Es importante que lean Santiago, capítulo 3. Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice: pero si tienes, ¿qué dice ahí? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y, dice, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué dice ahí? Allí hay perturbación y toda obra perversa. El enojo, cuidado con el enojo. Cuidado con dejarnos guiar por la vanidad que ofrece este mundo. Cuidado, porque eso proviene del diablo. Cuidado. El estar siempre gozosos es la voluntad de Dios y es su mandato gozarnos en Él y alegrarnos en Él siempre. Jonás fue esa persona que lo tragó un pez. Jonás era así como que tengo que hacer. Nunca tenía la actitud correcta, Jonás. Dios es paciente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Conmigo también. Y hace muchos años
Dios me habló precisamente con esta frase y espero que Dios te hable también a ti. Dice: Jonás, ahí a tiras y estirones, o sea, sí le hago la voluntad, no hago la voluntad de Dios, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. Y se puso a compartirles al pueblo de Nínive. Y la gente se convirtió. ¡Gloria a Dios! Era para estar contentos, ¿sí o no? ¿Pero qué creen? No se puso contento. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y este cuate, o sea, dice: ya sé, como eres misericordioso, eres compasivo. Ya se arrepintieron. Me dijiste quedar mal a mí, al siervo de Dios. Y estaba enojado y luego dice: no, aquí me voy a poner a ver cómo lo destruyes. Ya no lo destruyo. Dije: por eso, si ya sé cómo eres, ¿para qué me mandas a mí? Pero dijo: ay, aquí está bien rico esta ramada, esta sombra. Ándale, que se le acaba la ramada. Dios, ¿quién? Dios se la destruyó. No fue el diablo, fue Dios. Un gusano, ¿eh? Que mandó Dios, ¿eh? Así cuando a veces cosas que pasan, Dios dice: ¿por qué pasa esto? Porque Dios tiene un plan para tu vida, o sea, para revelarnos algo, Amén. Y lo tremendo fue calabacera. A gusto que estaba, tan feliz que estaba yo. Sí, el que oiga. ¿Y qué pasó? Dios le habló. Le dijo: fíjese cómo habla Dios, porque a veces me preguntan: oye, ¿cómo habla Dios? Fíjate cómo habla Dios. Haces bien en enojarte tanto, hijo. Entonces, como hijos de Dios, como nacidos de Dios, tenemos que siempre estar muy sensibles a la voz de Dios y decir: ah, caray, como que no tengo razones ni motivos para enojarme. Amén. Creo que Dios les está hablando, les estoy viendo sus caras. Me quedan 5 minutos. El gozo viene por obedecer la palabra de Dios. El regocijarse o alegrarse siempre en el Señor es una decisión voluntaria. Es la mejor opción para el que decide obedecer la palabra de Dios. Si tú que me escuchas quieres verdaderamente ser libre del egoísmo, el enojo y la tristeza, obedece la palabra de Dios. Si no, vas a estar en una cárcel con barrotes que se llaman tristeza, enojo, amargura, envidia, celos. Y no vas a poder salir. Sin embargo, si obedeces la palabra de Dios, es una evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Y vas a tener una alegría indescriptible e inefable que el mundo no entiende. Porque vives una libertad que el mundo no tiene. Si tienes fe, hay obediencia. Y si hay obediencia, hay milagro. Y no hay mayor milagro que estar contentos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Pero si no crees, es porque no tienes fe. Hay desobediencia y por ende hay gente triste, enojada, deprimida, queriéndose suicidar. El gozarnos en Dios tiene un poder transformador en el corazón del hombre, porque lo eleva por encima de los bajos deseos de su naturaleza caída, que es el egoísmo, ya lo habíamos visto. En Juan 15:10, versículo de 10 al 11, no lo busquen, se los voy a decir lo que dijo nuestro Salvador Jesús. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. ¿Qué quiere decir?
que si tú obedeces la palabra de Dios y los mandatos de Jesús, no solamente es evidente que amas a Dios, sino que la alegría de Jesús, con la cual Él anduvo en la tierra, la puedes tener tú y yo si obedecemos la palabra de Dios. David, si tú obedeces a Dios, vas a ser feliz toda tu vida. Sofía y Ruth, si obedecen a Dios, van a ser felices su vida y su vida. Dios siempre está. Habrá momentos en nuestras vidas que las circunstancias nos dirán: no tienes motivos para alegrarte, pero siempre te podrás gozarte en Dios, porque Dios nunca se va. Habacuc 3, versículo 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo esté yendo mal, aunque haya escasez, Dios está ahí. El Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo. Buscamos la presencia de Dios como lo más importante de nuestras vidas y tendrás gozo. Hay mucho más que decir, pero hasta ahí me quedo. Busquemos la presencia de Dios. Amén. Su presencia hay plenitud de gozo. Su presencia hay plenitud de gozo. Si obedeces los mandamientos de mi Padre, como yo los he guardado, tendrás mi alegría en su corazón.